para poder tener este punto. Y de tal forma que ahora vamos a ver con práctica. Tienen su Biblia, ¿verdad? A la mano, su cuaderno de apuntes, colores, lapiceros, tienen marcadores, ¿sí? Les recomendé que tenían que tener colores, hojitas, su lapicero, su Biblia, ¿ok? Para que de esa manera, porque cuando vamos a hacer si bien es cierto, homilética expositiva, tenemos que hacer un pequeño recuento y sobre todo, como ahora vamos a adelantar una base porque la próxima semana tenemos una lectura, ¿no? Una lectura que, por favor, tienen que analizarla. Yo les voy a enviar el formato para que lo hagan y después de estas 2 semanitas que vienen, vamos a tener ya la siguiente práctica calificada, ya posiblemente solamente 2 por clase, porque van a utilizar ya 10 a 15 minutos. Entonces ahí vamos a hacer la evaluación en el aspecto formal y también en el fondo, ¿no? Entonces, por un lado va a ser su postura, su timbre de voz, los tonemas, el mensaje paraverbal, ¿no? Es decir, sus gestos, sus ademanes, etcétera. Por otro lado, el mensaje, pero también del mensaje, lo que vamos a estar viendo estas fechas. Así que les hago la recomendación para que lo podamos tener en cuenta. Hemos estado hablando acerca de lo que es la hermenéutica, ¿no? En ese material que les di la semana pasada, da una explicación etimológica de hermenéutica, ¿no? Viene de Hermes, ¿recuerdan? Ya lo tienen en el material en PDF, y que básicamente es la interpretación bíblica. Ahora, por ejemplo, les he subido un material que tiene cientos de hojas, pero me lo han recomendado y yo lo estoy leyendo y también se los estoy dando. Yo creo que entre todos los materiales de hermenéutica es uno de los más recomendados. Y otro librito que también es muy, muy bueno es el de Predicando con Frescura, ¿no? Que también yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo para lo que es el mensaje, en lo que es la predicación bíblica. Y dentro de la exégesis, el que dice, el que significa el texto, cómo aplicarlo y obviamente la forma como llevamos todo lo que Dios puede hablar al mensajero en cómo transmitirlo, lo que es la homilética. Siguiendo entonces esta misma pauta, hoy vamos a estar viendo, ¿sí?, lo que es lo que se refiere a la hermenéutica. Y voy a darles 4 principios, ¿ya? 4 principios que creo yo que son claves en la hermenéutica. Ustedes ya lo deben haber visto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes algún principio de hermenéutica? Ojo, este principio no es solo para el curso, no es para probar, es para que lo tengamos presente en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Pastor, la Dígame. observación, punto. Sí, eso está bien, sino que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle con un término que quiere decir lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, dice término hebreo que significa literal, pashat, ¿no? El pashat, lo que significa que lo que al leerse literalmente así debe entenderse. Es decir, en la Biblia vamos a tener un texto con una interpretación literal, o sea, tal como lo dice. Ese es en el hebreo el pashat. Cuando hablamos de pashat, estamos hablando que el término, la aplicación, el mensaje es literal. Es decir, tal como se dice, es así. Como se describe en el texto, es así. Si en el texto dice que estaban en el monte Hebrón y ahí estaba un campamento y en el campamento había fuego, es literalmente había fuego, era un lugar alto, ahí hay una topografía, se describe el escenario, el desierto, el lugar alto, etcétera, etcétera. O sea, es literal.
¿Ok? Estamos, y en la Biblia vamos a hallar así, ¿cierto? Vamos a hallar mucho, mucho de texto pashat, o sea, literal. Pero también tenemos que ver el remés. ¿Qué es el remés? El remés es la alusión o la alegoría del pasaje que leemos. Si vamos al diccionario, una alegoría es un símbolo. En otras palabras, como le dije en un momento, creo yo, si yo digo, miren hermano, ¿sabes qué? Vamos a dejar la clase por este momento, me duele la cabeza muy fuerte, ¿no? O uno de ustedes me dice, ¿no? ¿Sabe qué, pastor? Mire, me siento muy mal, me duele mucho la cabeza, voy a retirarme. Hermano, adelante, tómese una manzanilla, repose, descanse, una limonadita, de repente a lo mejor es una gripe, un analgésico por ahí, bueno, ahora, pum, ya, ok. Pero si yo digo, aquí todo está de cabeza, ahí yo estoy diciendo que me duele la cabeza, ya no estoy hablando de un malestar, de una cefalea, de una migraña, estoy diciendo, en ese sentido, cuando yo digo, entro a la habitación, ¿verdad? O un profesor que entra a un salón de clase y dice, o el director, aquí todo está de cabeza. ¿Qué quiere decir? Ah, hermano Víctor, para usted. Que todo está al revés, no tiene pies ni sentido. ¿Seguro, seguro? ¿Qué es lo que da a entender? Por ejemplo, si entra al aula, o el papá que entra a la habitación del hijo adolescente y dice, ¿qué es esto? Aquí todo está de cabeza. Es un desorden. Desorden, ¿no? O sea, es un caos, Caos. ¿no? Ahí de repente al lado de la cama están los tenedores, los platos ya de toda la semana y la mamá está diciendo, ¿dónde están los tenedores? Y ahí hay como una docena, ¿no? ¿No? Y un caos total. Y dice, aquí todo está de cabeza, ¿no? O el salón de clase. Todas las tizas, los marcadores en el piso, los cuadernos en el suelo, ¿sí? Entonces un caos, un desorden. Entonces, ahí vemos en un sentido literal y otro en el sentido alegórico o figurado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de José, podemos, aplicando el remés, es que José llegó a ser odiado por sus hermanos, ¿sí o no? Despreciado por sus hermanos, hasta el punto que lo vendieron, ¿sí o no? Sin saber que más adelante Dios iba a usar a José para preservar a su descendencia, ¿sí o no? Podríamos hacer una alegoría en cuanto a Jesús. Él vino y fue despreciado. La Biblia dice, no, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y eso es lo que básicamente pasa al Señor Jesús como Mesías con Israel, ¿sí o no? Él vino hace 2000 años y Israel, ¿qué sigue haciendo? No lo acepta como tal, no lo acepta como Mesías. Ellos siguen esperando, ¿no? Están aguardando todavía un Mesías. Entonces, allí vemos en una alegoría, en sentido figurado, Daniel, ya a partir del capítulo, bueno, Daniel por naturaleza, a partir del capítulo 7, 8, 9 básicamente, y algunos de ellos previamente, y Apocalipsis, tiene mucho de remés, es decir, mucho sentido figurado, mucha alegoría, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Un tercero penúltimo elemento es lo que se llama el drach, ¿no? La parábola. Hay un librito que les recomiendo, si lo pueden conseguir, Josh McDowell, perdón, perdón, John MacArthur. John MacArthur tiene un librito de bienaventuranzas. Justo hoy día en la tarde lo estaba leyendo. Muy bueno, le recomiendo. Él comienza a explicar las parábolas, la intención de las parábolas, y comienza a hacer un estudio de lo que es las parábolas, ¿no? John MacArthur. Le recomiendo ese librito, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí el Señor Jesús utiliza estas historias o estas ilustraciones para enseñar, para mostrar principios espirituales, principios bíblicos. Y ahí están las parábolas. Por ahí también encontré que la parábola no necesariamente es verdad, algunos lo sostienen, pero mayormente todas las parábolas tienen como propósito mostrar la verdad de Cristo Jesús, o
mostrar un principio espiritual regente en las Sagradas Escrituras. Y el último punto es lo que humanamente nos va a costar, hermanos, y que es una labor diligente de cada día que Dios nos dé. Esto, el sod. ¿Qué significa el sod? Secreto, oculto, misterio. Es lo que es la joya. Es decir, lo que dentro del contexto que leemos, ahí está la palabra de Dios. Está el secreto, lo que Dios quiere hablarnos. Yo tengo un amigo un pastor, colega, ¿cuántos años lo conocemos? Y él suele preguntarme, me dice, mi estimado, ¿cómo entiendes tú esta porción, este pasaje? Bueno, en el Señor le comento, le comparto. Y él a veces me dice, hermano, algunos aspectos que en ese momento no los había visto. Entonces, obviamente eso es respuesta de la oración, de la dirección de Dios, ¿no? Para poder entender y comprender. Vamos a ir al libro de Jonás. ¿Tienen el libro de Jonás? ¿Sí? A ver, vamos al libro de Jonás. ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? Tiene una poquísima cantidad. ¿Cuántos capítulos tiene? 4. Solamente 4 capítulos. ¿Cierto? A ver, si lo leemos un momentito, hermanos, a ver así a priori, si le damos lo que se llama un vistazo, vamos a ver que aquí encontramos Rash, Sod, Remes, Pashat. ¿Qué podemos hallar acá en Jonás? A ver, tomen unos minutitos, un par de minutos, a ver, para darle una ojeadita, un vistazo, a ver, hermanos. Y luego los escucho. ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna interferencia? Está bien, pastor. ¿Seguro? Ok. Gracias. A ver. A ver, en el capítulo 1, ¿vemos Pashat o Remes? Hermano Víctor, ¿qué opina usted? Bueno, yo pienso que las primeras palabras son Pashat, pero diría que la parte después del punto y coma, porque ha subido su maldad, diría que puede ser Remes, ¿no? Por la forma como lo describe, que sube la maldad delante de él. No lo podría tomar literal como que la maldad sube, ¿no? Sino como un Remes. Ya. En términos generales, básicamente este capítulo 1 está marcado por el Pashat, ¿no? O sea, literal. Vemos que Jonás nos indica acá su abolengo, hijo de Amitai, en la que Dios le dice, levántate y ven Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A ver, 1. ¿Jonás era un siervo de Dios? Sí, era un siervo de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios le da a Jonás? Que predique la palabra Nínive para A Nínive. arrepentirse.
¿Y cuál es la respuesta de Jonás? ¿Inmediatamente se presta para ello o no? Huye, huye. Huye. No quiso ir. Ajá. Hay el salmista No quiso David ir. en un salmo dice, mi Y se corazón fue a está. Tarsis. Ok, ese fue el lugar que eligió. Dice, mi corazón está dispuesto. ¿Qué disposición? Hacer la voluntad. Está Disposición. rendido. Está rendido a Dios. Disposición. Habría que ver en primer lugar, en este caso, el significado de la palabra disposición. No dispensación, sino disposición. Y el significado nos dice que es la manera de estar, de la manera de estar colocadas las personas o cosas. Acción de disponerse de una manera determinada. Es decir, tener iniciativa para hacer algo. Cuando David le dice, mi corazón está dispuesto, Dios, ¿qué le está diciendo en otras palabras? Aquí estoy, como dijo Isaías, heme aquí. ¿Cuál es el lema de los Boy Scouts? Siempre listos. Creo que ese debería ser la mejor expresión de disposición, ¿no? Siempre listos. Donde Dios nos llame, donde Dios nos quiera usar, o donde quiera Él que le podamos servir, ahí debemos estar. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Dice en el tercer versículo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué creen? A ver. Él decía, el pastor decía que él cada vez que iba a ir, iba a un sitio, Dios lo perdonaba, por eso que no quería ir. Algo así se entiende por lo leído. Perdón, si puede Por repetir, eso que hermano no Julio, quería una vez ir. más, por ¿Para qué voy favor. a ir si lo vaya, pero me vas a perdonar? O sea, Jonás decía, según su punto de vista, ¿para qué voy a ir si? Yo lo he leído varias veces, Jonás, ¿no? Pero yo sé que dice más, ajá, ¿Ya? según mi punto de vista, ¿para qué voy a ir si lo vas a perdonar a ese pueblo? Eso es lo que decía Jonás, pues, ¿Ya? por eso que Jonás se Pero, ok, pero ojo, el tercer versículo dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cómo se puede entender eso de se levantó para huir de la presencia de Jehová? Para huir de la presencia de Jehová, ¿cómo se podría entender? cuando lo leí yo al final decía, pues, porque estaba renegando al final cuando él lo perdona. Al final del capítulo 4, que está el enojo de Jonás. Ahí sí. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra opinión más, hermanos? Yo le entiendo, pastor, que cuando dice huir, en sí él pensó que yendo a Tarsis, está huyendo de la mandato de que tenía que hacer en Nínive, que recibió de parte de Dios. Al no ir a Nínive, entonces está huyendo prácticamente de la presencia de Dios a Tarsis. Bueno, no sé, yo más o menos pienso así. Ya, Pastor, usted, acá en el capítulo 4, verso 2 dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto que yo me estoy lanzando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo y en enojarse y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahí en el 4:2 da a entender ahí también. ahora, pero veamos el texto en el contexto. Si vamos al verso 1, en el cuarto capítulo, ¿Jonás está en sus cabales o no? ¿Qué dice usted, Daniel Flores? Promoción 2020.
Bueno, acá lo que yo entiendo es que Jonás, bueno, la palabra huir básicamente nos dice mucho, ¿no? Porque una persona huye cuando tiene temores. Entiendo que aquí es una emoción, muestra una emoción, más no muestra una madurez. Una persona que huye, en ese contexto, yo pienso que él huyó del Señor porque tenía miedo o temor y sus pensamientos lo albergaron porque lo abrumaron, perdón, porque al final nos da la interpretación de lo que al final él piensa, ¿no? Y dice, yo sé que tú eres misericordioso y lo ibas a perdonar, entonces ¿para qué iba yo a ir, no? Entonces él deduce eso al final, pero en este instante él huye. Una persona, Jonás fue una persona inmadura al principio, no actuó con madurez. Entonces, por ser inmaduro, él huyó eh, y no tomó en serio, ¿no? Lo que el Señor le estaba diciendo. Eso es lo que yo puedo entender de lo que dice, que él se levantó y huyó inmediatamente, oyó el mensaje del Señor. Ok, gracias. ¿Qué dice hermano Víctor, hermana Raquel? Ah, hermana Raquel ya comentó, ¿verdad? Pastor, bueno, mi aporte sería en el versículo 2, vemos tres verbos imperativos. O sea, el mandato se puede dividir en tres órdenes. El primero es levántate, el segundo es ve y el tercero es pregona. Versículo 3 vemos la acción de Jonás. Jonás se levantó, o sea, podemos decir que cumplió el primer mandato, pero en vez de ir, de ve, huyó. Y en vez de pregonar, descendió. Entonces, yo puedo notar eso en los versículos, ¿no? Ahora, muy bien, hermano, buena deducción, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entonces él, como bien lo ha dicho, ¿por qué no fue? ¿Por qué no predicó? ¿Qué hizo un giro de 360 grados para que, porque Jonás era un siervo de Dios, o sea, Jonás servía a Dios, era un hombre temeroso de Dios, pero ¿qué le hizo tomar una decisión tan radical? O sea, un giro pero de 360 grados, o sea, un giro como de norte a derecha, a sur, de este a oeste. ¿Qué hizo? Pastor, también él sabía qué tipo de gente estaba viviendo en Nínive. Era una gente pues que, aparte de su maldad, ya gente que estaba en un nivel, ¿no? Más alto. Y entonces, ¿Cómo así más alto, hermana? él ¿Cómo así, pensó, perdón, cómo más alto? no, o sea que, refiriéndose a él, ¿no? Que es un predicador, con humildad, todo. Y la gente de ahí estaba embargado por su maldad, por su pecado, y justamente por eso que Dios quería castigar al pueblo. Y entonces, para mí que Nínive era una ciudad, como quien decir, grande, digo, por lo que tenía su auge en ese momento. Y, y deduzco que Jonás no quería ir también por eso, porque conocía qué tipo de gente es. Ya, y entonces, Ya, no ok. sé. Ya es un dato importante que lo que usted está mencionando y que nos está haciendo llegar, ok. Sí. Bueno, acá tenemos que ver el texto, el contexto, pero también, como le decía yo, una parte, como la hermana Raquel dijo la vez pasada, la observación, ¿no? Y lo que está también en el material de hermenéutica. ¿Recuerdan ustedes en el material PDF de la semana pasada, de Pastor Marcelo? Dice la observación. Y también en el libro de predicación de John MacArthur, habla de la observación. Es decir, acá tenemos que ver dentro de lo que es la hermenéutica o una recta interpretación bíblica, ahí tenemos que ver un aspecto que es el contexto histórico, el contexto social, por un lado la etimología, la gramática, esos detalles. Y acá podemos darnos cuenta que en Nínive, los ninivitas eran enemigos de Israel.
los enemigos de Israel. Ahora, como enemigos de Israel, hermano, eran despiadados. Ahora, por un lado, Jonás pudo haber tenido temor, como se dice, de ir a la boca del lobo. Y por ese lado, Jonás pudo haberse desanimado, o el temor le llenó su mente, y obviamente tomó una decisión precipitada y totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Con lo que quiero decir en segundo lugar, era un buen siervo, Jonás servía a Dios, pero acá vemos, por otro lado, que Jonás era también un nacionalista. Él creía y entendía que la salvación solamente iba a ser para el pueblo de Dios. Y los ninivitas, si se caracterizaron, eran una nación muy pagana. Había mucha depravación. Entonces, esto indica que Jonás, por un lado, tenía ese temor de perder la vida, a ver lo que le podía pasar a Jonás. Por otro lado, que la salvación solamente era para los judíos y que ellos como pecadores merecían lo más profundo del infierno, ¿no? Entonces, ¿en qué concluye aquí Jonás? Dice, huir de la presencia de Jehová a Tarsis. La desobediencia a su llamado, la desobediencia al llamado divino, le hizo tomar una mala decisión. La desobediencia. Él desobedeció, como dijo acá el hermano Víctor, ¿no? Dijo acá bien claro, se levantó, pero ahí nomás se quedó, ¿no? Ya no fue, ¿verdad? Porque dice, levántate y ve. Ya no fue, ya no pregonó, ya no predicó la palabra del Señor. Ahora, el Señor Jesús que dice en San Juan, el Evangelio de San Juan 14, si no me equivoco, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben qué, hermano? Las neurociencias dicen que el miedo paraliza. El miedo a una persona le puede hacer que, si es hipertenso, que le suba la presión, o le quite el apetito, o le afloja el estómago, como a Balsasar, allí cuando coge los utensilios sagrados y de pronto comienza una mano a escribirse en la pared, dice que se le comenzó a sentir dolores en los lomos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Se le soltó el estómago. Y esa es una impresión fuerte, una reacción orgánica. Entonces el miedo, el temor paraliza. El miedo es letal, hermanos. Y estamos hablando de un siervo de Dios. ¿No? Entonces, dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Tarsis estaba ubicada en el lado opuesto prácticamente de Nínive. Puedo decir, en vez de ir a Ecuador, no, mejor me voy a Chile, ¿no? O sea, humanamente pensó resolver los problemas en términos humanos. Jonás, ¿no? De ahí que dicen que el apellido Jonás era Contreras, ¿no? Porque Dios le dijo, anda a Nínive, y él dijo, no, mejor me voy a Tarsis, ¿no? Ahora, por eso acá un subtítulo dice, huye de Jehová. O sea, desobedece a Dios. ¿Qué significa el no hacer la voluntad de Dios? Desobedecer. La palabra nos enseña, ¿no? Nos enseña que debemos descubrir la voluntad de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. Igual con los dones. Orar para descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado y luego desarrollar el don o dones que Él nos ha dado. Pero nadie va a desarrollar lo que primeramente no conoce, pues. Primero saber cuál o cuáles son y luego desarrollar la mejor forma de darle a nuestro Señor el buen uso, un buen servicio dentro de la obra. Entonces, dice aquí la palabra que en este capítulo vemos también cómo por encima de todo estaba la voluntad soberana de Dios, porque hay una voluntad permisiva también, ¿sí o no?
Pero acá estamos viendo la voluntad soberana de Dios, que a pesar que tomó la embarcación opuesta a Nínive, algo va a suceder, ¿verdad? Y al final, ¿qué le va a suceder? Ahorrando esta parte, dice que al final cae en la suerte, dice, sobre Jonás, y lo arrojan. ¿A dónde lo arrojan? Al mar, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que da en el versículo 9? Dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, ahí vemos una respuesta en la que él mismo reconoce que lo que estaba viviendo en ese momento, el momento en la que la tempestad casi ya está volteando la embarcación, él admite y reconoce, estas cosas están pasando ¿por qué? Porque yo soy un hebreo, soy un hijo de Dios. Entonces, acá dice la palabra, inclusive le preguntan, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Entonces, ¿qué es el mismo que dijo? Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. ¿No? Entonces, cogen a Jonás y dice, lo arrojan al mar. ¿Cómo termina este primer capítulo? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, aquí, ¿cómo podemos ver en el sentido del Pashat, en el sentido literal, aquí de Jonás, ¿no? Que Jonás, Dios le da un mensaje y Jonás no cumple ese mensaje, no se presta a hacer su voluntad, humanamente intenta huir de la presencia de Dios. ¿Qué dijo el salmista, no? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? David en un salmo dice, en tu mano, no dice en tus manos, en plural, dice, en tu mano están mis tiempos, dice David, mis tiempos, ¿no? Es decir, que aún saliéndose de la voluntad de Dios, Dios tiene planes y propósitos que cumplir. Aún cuando nosotros no querramos ver las cosas como son o esperamos recibir algo, Dios algo tiene que enseñarnos, algo quiere mostrarnos. Lo que le decía a los hermanos de la clase anterior, ¿no? Dios puede levantar a un gobernante autoritario, así como Nabucodonosor, enemigo de la fe cristiana. Pero dentro de lo que Dios permita, ¿no? Lo que Dios, por encima de todo, permita, es porque hay un propósito para la iglesia del Señor. Hay un propósito, porque en esas condiciones habrá seguramente represión, habrá amenaza, habrá prohibiciones, pero ahí tendremos que llevar a la práctica lo que la Biblia dice, ¿no? Predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, llevar el evangelio, a pesar que de por medio tengamos una amenaza real. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña. Dentro de todo ello, dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Yo les pregunto, miren, ahí está Jonás, 1:17. ¿Estamos hablando acá de un pashat o de un remés con el gran pez? ¿Qué dicen ustedes? ¿O era un símbolo como para que Jonás entendiese, ¿no? Que realmente Dios tenía un plan para su vida. Pashat. Entonces, ¿era un pashat o era un remés? Es decir, algo literal, o el pez era una simbología, una alegoría, una figura para dar una aplicación, una enseñanza. Literal, pastor. Literal. Hermano Julio.
Hermano Daniel, Yo creo que sería una alegoría. Bueno, una alegoría. es Hermano Daniel, es un pashat, pero con el tiempo uno se da cuenta de que es usado como una alegoría también, ¿no? Al final, después de toda la lectura, porque obviamente Jonás no sabía toda la historia completa, pero en ese tiempo para él fue un pashat, pero para nosotros como lectores viene a ser como un remés, porque vamos a usar la historia como una enseñanza simbólica, ¿no? Y la profecía acerca también del tiempo que Jesús estaría en el sepulcro. ya, ok. Ahí ya se va a desprender algunas aplicaciones, pero la pregunta es, ¿este gran pez existió? ¿Fue real? Ahora, se supone que estuve leyendo hace poco un informe que estaban dando unos científicos y decían que hay el tiburón azul. No sé si habrán oído un tiburón azul tomado la fotografía desde un helicóptero frente a una embarcación. Era una embarcación de turistas. Yo me quedé con los boquiabierto porque el tiburón azul era más largo, era más grande que la embarcación. Yo me quedé pasmado y los científicos decían, miren la cantidad, o sea, la extensión, la dimensión de lo inmenso que es este gran pez. Enorme. Metros y metros de largo. Ahora, dice que dijeron un humano puede pasar por esto y dije, imposible. Uno es triturado por los dientes de cualquier tiburón, ¿no? O sea, son unos dientes que inmediatamente le darían pedazo a un ser humano. Dos, no podría resistir estar en horas en el sistema digestivo de un tiburón, porque creo que dice 2 o 3 estómagos el tiburón. Estaba leyendo, no recuerdo bien, pero no tiene uno solo, tiene varios. ¿Y qué cosas pasan allí? Como el estómago humano, ácido, para descomponer, ¿no? El alimento, hay ácido, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto tiempo se supone que estuvo Jonás? En horas. 24 horas, 48 horas, 72 horas, ¿cuánto fue? ¿O fue también en sentido figurado? 72 horas, ¿O supuestamente. fue en sentido figurado? Porque dice 3 días y 3 noches. Entonces, hay algunos que dicen no es sentido figurado, como las 49 semanas. ¿Han escuchado de Daniel? No, es sentido figurado. No, son literales. O sea, según un calendario, según un cronograma, según el tiempo. Ahora, 3 noches, 3 días, 72 horas. Para estar en el interior de un gran pez, uno, no hubiese tenido cómo respirar. Dos, esos ácidos lo hubiesen pulverizado en minutos, ¿no? Y de ahí, pues, terminaba la existencia de Jonás. Pero no se menciona el nombre de este gran pez. No se menciona. Y como lo dijo aquí Daniel, acá también hay una profecía, o sea, escatología, un evento futuro. Acá se está profetizando lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Mateo capítulo 12, si alguien lo busca, Mateo 12, versículo 39 creo, está la profecía. Y la dice el mismo Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre, ¿no? Así como estuvo Jonás, mira, o sea, está regresando en el contexto bíblico el Señor Jesús sobre Jonás 1:17, ¿no? Entonces, es algo que, a ver, vamos a ir a Mateo, está ahí en Mateo. ¿Lo ubicaron? Es Mateo 12. 12:39, pastor. Ajá. 12:40. 12:40, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, acá es 72 horas, ¿no? Entonces, aquí no es un remés, acá es un pashat, o sea, literalmente.
Jonás estuvo 3 días. Ahora, para cumplir ese propósito, Dios creó un pez sui generis, es decir, único en su especie. Ahora, tendría dentadura o dentadura bebé que no le hizo nada a Jonás. ¿Tendría estómago o no tendría estómago? El asunto es que Jonás estuvo literalmente 3 días y 3 noches. Ahora, lo interesante es que en el capítulo 2 está la oración de Jonás. Y en esta, ¿qué tipo de oración es? A ver, hermanos, ¿qué tipo de oración es la que tenemos acá? Quiero hacer una pregunta. Viendo en el punto de Jonás en el capítulo 2, verso 2, habla de que Jonás estaba en el Seol. O sea, en pocas palabras, estaba muerto. Ok, algunos sostienen que él estaba muerto, pero no es un pashad, no es en un sentido literal, sino aquí lo asocia Jonás en el sentido del Seol por la oscuridad, por las tinieblas, porque estaba en el interior de un gran pez, ¿no? Entonces algunos sostienen que Jonás dejó de existir. En realidad fue un periodo en el cual Jonás, él en este lugar, porque empieza diciendo el versículo 1, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas tus olas pasaron sobre mí. ¿Quién las dice? ¿Recuerdan ustedes quién las dice? Salmo 42. ¿Han leído Salmo 42? David dice, todas tus olas han pasado sobre mí. O sea, aquí Jonás, él se arrepiente, reconoce que había sido tardo, necio, en no haber hecho la voluntad de Dios, no haber obedecido el llamado de Dios. Y él está reconociendo que está ahí en el interior de ese gran pez, rodeado de oscuridad, ¿verdad? Donde él dice, las aguas me rodearon hasta el alma, por la situación misma que estaba viviendo y pasando. Entonces, en esta oración, él menciona con lujo de detalle, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, es una oración de un arrepentimiento a reconocer que Jonás admite y reconoce que Dios por encima de todas las circunstancias le había preservado la existencia y que estaba en este lugar, ¿no? Y en este mismo lugar y en esta misma circunstancia, más adelante dice, ¿no? En el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Allí en el verso 9 concluye la oración de Jonás. Ahora, el verso 10 ya no es la oración de Jonás. ¿Qué dice el versículo 10? Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Ahora, no es que cayó en la orilla y ahí estaba al frente de Nínive, como en el Callao, ¿no? Ah, allá está la ciudad. No, tuvo que caminar muchos, cientos de kilómetros para llegar a Nínive. O sea, fue una jornada que caminó para poder llegar recién hasta la ciudad de Nínive. Quiere decir que dentro de lo que se está viendo, en esta oración, Jonás está en el interior de este pez. Y en este momento y en estas circunstancias en las que él le pide a Dios, donde ahí reconoce su condición, donde le confiesa su desobediencia y donde al final le dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y sí, Señor, como alguien dijo, Dios es un Dios de dos oportunidades. Si me permites llegar a Nínive, si me permites cumplir tu voluntad, iré a Nínive.
y así en Nínive me descuarticen, me ahorquen, me despedacen, yo voy a anunciar tu palabra. O sea, allí vemos un Jonás distinto al Jonás del capítulo anterior, versículo 2, donde vemos ahí huyendo. Pero ahora vemos acá un Jonás convencido de su llamado, porque él era un profeta. Él predicaba. Jonás no es un desconocido. Jonás era un siervo de Dios. Pero aquí él arregla cuentas con Dios. Y dice la palabra luego, ¿verdad? En el tercer capítulo, perdón, y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, perdón, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. ¿Ve? Mire, o sea, él no llegó y ahí mismo ya comenzó a predicar, no, tuvo que caminar días. Y justo también 3 días, o sea, otras 72 horas más, caminando hasta llegar a la ciudad. Y allí es donde justamente, en el 4.º versículo, Jonás comienza a entrar, dice, por la ciudad, un camino, dice, de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este mensaje es similar a qué otro siervo de Dios. A ver ustedes, hermanos. ¿A qué otro siervo de Dios es similar? Ah, lo que acá escuchamos. ¿Perdón? A Elías. A Elías. Elías puede ser. Empieza con M. Moisés. Moisés. Ahora, Moisés, ¿cuánto estuvo? Más de 100 años, ¿no? El problema es que no fueron 100 días, fueron más de 100 años, ¿no? Y la gente dice que no quiso arrepentirse. Pero para la sorpresa de Jonás, el versículo dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. La pregunta sería, pastor, ¿de dónde sacó el número 40? ¿Perdón? La pregunta sería, ¿de dónde sacó el tiempo el número 40, no? Ah, ok, claro, sí. Muy buena observación, hermano. Claro, aquí no lo dice literalmente decir, según el Pashat, pero se da a entender que Dios habla de una manera personal a Jonás y le da el mensaje. Un mensaje directo. Cuando oraba a Jonás, seguramente en el camino le viene la palabra de Dios, o quizás en el sueño o en un momento de intercesión, y ahí le dice, esto diles a la población, a la nación de Nínive. En 40 días voy a destruir Nínive. O sea, un mensaje muy escueto, concreto. 40 días, y si no se arrepienten, no va a quedar ni polvo ni ceniza. O sea, muy puntual fue el mensaje de Dios, ¿no? 40 días. 40 días y 40 días. Ahora, obviamente, es el mensaje que personalmente Dios le da a su siervo, a Jonás. ¿No? Si no hay un arrepentimiento de la nación en 40 días, todo lo que pertenezca o esté en Nínive va a desaparecer de la faz de la tierra. Ahora la gente comienza a creer en Dios, a arrepentirse. Ahora, es interesante porque en otra profecía, ya es otro tema, en otra profecía, Dios anuncia que iba a destruir a Nínive, pero no a esta Nínive de este tiempo de Jonás, a otra Nínive. Y de hecho, desapareció del mapa. Porque cometieron un sinnúmero de maldades, de pecados, de depravaciones, de abominaciones, y sencillamente desaparecieron del mapa, ¿no? Esa es otra profecía, pero en esta profecía en la que Dios usa a Jonás, oye el rey el mensaje y el mismo rey ordena, dice, por mandato por mandato real, todos
que iban a entrar, dice, a un tiempo de ayuno, ¿no? Dice, para clamar a Dios fuertemente. Y eso fue lo que Dios oyó. Dios oyó y vio que el pueblo, esta nación, se arrepintieron. Se arrepintieron. Entonces, hermanos, miren, acá podemos, en principio, tener el texto bíblico. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, ya a esta última parte, para ir concluyendo, esta última, el Sod. ¿Cuál sería el Sod para ustedes de cada capítulo y el Sod de todo Jonás? A ver, 2 minutitos, hermanos, a ver, 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, ustedes traten de ver cuál sería esa joya que está, o esa perla. La perla nunca, la joya está, ni el oro, hermano, allí a ojo de, a tiro de ojo, ¿no? O sea, que simplemente, ahí está, mira, cógelo. No, 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 no. El oro tiene que ir a la cueva, tiene que coger el pico, ¿sí o no? La barreta, ¿no? Y luego sale con pedazos del suelo y con unos procesos químicos, recién queda el oro puro, ¿sí o no? Pero aún así lo purifica y ahí va a quedar el oro, el oro. Entonces, el sol es eso, es esa joya que no está a priori, que no está a la vista, pero hay que examinarlo, pidiendo la dirección de Dios, el entendimiento de Dios. Y ahí vamos a sacar esas joyitas. Y como decía el hermano Víctor, eso nos va a ayudar a qué? A poder ver no solamente el que dice, cuál es el mensaje, sino la aplicación. La aplicación. Un poquitito bajas. Ese es esa joya. Y por esa joya, hermano, ahí debe estar el mensaje. A ver, un par de minutos, hermanos, a ver. A ver, traten de, o por lo menos de los primeros 2 capítulos, o si desean de todo, Jonás, ya depende de ustedes, para que vean, a ver, este Sod. ¿Cuál sería para ustedes? Si hay 1, 2, a ver. Pastor, en el primer capítulo podría decir esto, que la desobediencia trae castigo, no escuchar a Dios. Y entonces la enseñanza para nosotros debe ser que debemos siempre a escuchar al Señor y obedecerle, porque si no vamos a obedecerle, entonces vamos a tener las consecuencias que el Señor mismo va a tomar con nosotros. Y entonces tenemos que ser obedientes para no tener juicio de Dios contra nosotros, porque Dios siempre, igual que el padre a su hijo, cuando se porta mal, disciplina y castigo. Y el 2 para mí puede ser que Dios es tan misericordioso que cuando un creyente o nosotros podemos, cuando estamos en desobediencia, ya entonces podemos arrepentirnos de verdad, confesar nuestro pecado y Dios tiene mucha misericordia para perdonarnos y seguir para adelante. Y el mensaje así de todo Jonás, la desobediencia, pues la desobediencia a Dios. Pero al mismo tiempo que toma una lección con la desobediencia y que al final aprende su lección y obedece. Y que todos, todos en un sentido también debemos ser así, pues debemos siempre obedientes, no desobedientes como Jonás, ¿no? Tenemos que tener la actitud de obedecer a la voz de Dios. Nada más, pastor. Ya, si les pediría un título y una pregunta de introducción, ¿cuál sería? A ver. Pero antes, a ver, me gustaría escuchar si es que tienen algo para compartir a los hermanos. Sí, ¿Algo pastor. para compartir? Todavía. Yo quisiera poner un detalle acá.
¿no? Ujú. ¿Qué significaba Nínive para el Señor, para nuestro Dios? Debe ser algo especial, ¿no? Para que Él mande a predicar el arrepentimiento, ¿no? Para que se arrepiente esta nación, debe ser algo importante, una pieza clave para Dios, Nínive, ¿no? Porque acá hay un propósito, ¿no? Porque ahí podemos poner el número 4, que es el Sol, ¿no? Que se dice, quiere decir algo secreto, oculto, misterio, que quiere decir que para llegar a comprender el tema que Dios quiere, ¿no? ¿Qué era Nínive? ¿Era algo importante para el pueblo judío, para Israel? ¿Era algo parte de ellos? Porque para que él mande a Jonás, ¿no? A predicar, a decir que se arrepientan, debe haber una pieza especial, una pieza de que Nínive debe ser algo importante, ¿no? Porque sabemos que la salvación era para los judíos en ese entonces, pero si Nínive estaba siendo importante, debe haber un propósito, debe haber algo más ahí. Yo opino, yo creo, ¿no? De que hay un mensaje tremendo ahí en lo que Jonás estaba queriendo hacer, ¿no? De ir porque acá en el primer punto hay desobediencia, ¿no? Nosotros no podemos desobedecer a nuestro Señor porque para todo hay un propósito. Y el propósito era algo muy especial de Dios para ese pueblo, ¿no? ¿Qué podría haber salido de ahí o qué iba a suceder o qué iban a hacer de ahí, ¿no? Para Ok, que nuestro pueblo no sea destruido. Eso es lo que yo puedo acotar. interesante. Mire, hermano, ya nos presentó otro tema, ¿no? Otra temática, ¿no? Ahí estamos haciendo una observación. Ahora, eh, la respuesta sería, obviamente, hermano, habría que responderle con la Biblia, ¿no? Y 1 Timoteo 2, segundo capítulo, cuarto versículo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice todos los hombres, es decir, blancos, amarillos, cobrizos de color, crédulos, incrédulos, pobres, ricos, homosexuales, lesbianas, comunistas, ateos, agnósticos, de izquierda, de derecha, ¿verdad? Terroristas, delincuentes, blasfemos, maldicientes. El cual quiere que todos los hombres, dice todos, ojo, todos, todo gobernante, toda autoridad, como el más modesto ciudadano, como el gobernante de mayor poder terrenal en el mundo. Entonces, acá vemos interesante, ¿no? Lo que el hermano está mencionando y que nos da otra aplicación, ¿no? Para lo que es también lo de Jonás. No sé si Daniel quieres añadir algo más, hermano, o hermano Víctor. Sí, pastor, yo Adelante, hermano Daniel. Pastor, sí, interesante lo que dijo Julio. De verdad que tiene una buena perspectiva. Yo veo en general una mirada panorámica a Jonás. Es el propósito de Dios y su plan perfecto, ¿no? Para cumplirse. Y tiene muchas aplicaciones en realidad. Pero vemos que Jonás y toda la Biblia apunta a Cristo, señala a Cristo, honra a Dios, a Jesucristo en todos los aspectos. Y acá señala básicamente en el capítulo 1:17, se menciona también, hace referencia como texto paralelo a Mateo 12:40 que hemos leído, y justamente Jesús mismo lo usa, ¿no? Entonces, importante que toda la enseñanza de Jonás, si bien es cierto en la debilidad de Jonás, sí, era un siervo, pero era muy temperamental. Aún en su debilidad, Dios usa toda esa debilidad humana para poder manifestar su plan perfecto y señalar cómo Cristo iba a estar por 3 días, ¿no? En el sepulcro. Este es un hecho muy importante en Jonás, porque es el único dato que podemos decir que glorifica al Señor, o mejor dicho, menciona a Cristo indirectamente, ¿no? Como una profecía. Entonces, y yo lo tomaría en general a este versículo como un versículo clave para
para señalar a Cristo, ¿no? Y lo que Jesús mismo menciona. Y aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? En el carácter de Jonás es un hombre temperamental. Ahí podemos sacar muchas enseñanzas, porque él primero huye en 1:2, luego él se angustia, habla también de sus emociones. En el capítulo 4 habla que él se apesadumbra, o sea, que se enoja en extremo. Entonces, vemos que es un hombre, si bien es un siervo de Dios, pero es un siervo algo así como Sansón, ¿no? Muy temperamental, muy débil en su carácter. Y Dios usa aún personas débiles como nosotros, con debilidades, con inmadurez y hasta con orgullo, y aún nos usa de esa manera, para que su plan se cumpla, ¿no? Esa es la segunda enseñanza que yo veo. Y la tercera enseñanza, pues, que definitivamente, como dijo Julio, el hermano Julio, Dios tiene misericordia, ¿no? Como dice en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Son tres enseñanzas o pilares fundamentales de este libro que yo puedo rescatar, ¿no? Ok, interesante, interesante. Antes que comparta, hermano Víctor, solamente un minuto. No comentamos mucho del cuarto capítulo, ¿no? El último de Jonás. Uh-huh. Y aquí yo creo que buena parte de lo que ha mencionado Daniel habla. Acá podemos hacer un paralelo de la personalidad del hombre. Jonás con Elías. Ambos tienen la misma reacción. Ambos son coléricos. Pero, como dice Tim LaHaye, no es solamente el sesgo de la personalidad de una persona, son dos. Una predominante y una complementaria. O sea, no podemos decir que solamente somos coléricos. No, yo soy sanguíneo, yo soy flemático. No, yo soy melancólico. No, somos un mix. Un componente más fuerte y uno complementario. Ahora, hay una variedad. Y acá vemos, por ejemplo, que Jonás, ¿verdad? Vemos que sí es cierto, tiene un temperamento. Muchos dicen que yo no quiero ser colérico, colérico. Pero miren, lo del colérico es que el colérico no guarda amargura. El colérico explota y quedó allí. Al melancólico, al flemático, usted le puede hacer 1.000.000 de bromas y él nomás lo mira muy paciente como son. Pero como dice, agárrate Catalina, cuando explota un melancólico o un flemático, olvídense porque le va a decir desde la primera vez hasta la última que ustedes se burlaron. O sea, su forma, cómo reacciona ante el enojo, un flemático y un melancólico es terrible. Y guarda mucha amargura. Muy propenso por su temperamento. Miren, y eso lo dice Tim LaHaye. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se enojó. Se enojó. Esto que enseña, hermano, igual que Elías, nunca tomar decisiones cuando uno esté cansado. Cuando Elías decapitó a los 400 Baales, él estaba agotado, cansado, hasta el punto que Dios lo mandó a descansar y mandó el ángel con comida, con agua, y luego volvió a dormir, luego se levantó, porque luego tenía que caminar. Y la misma reacción con la de Jonás, la misma reacción. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 8, la última parte dice que Jonás deseaba la muerte, igual que Elías, ¿sí o no? Y uno dice, ¿y este era un varón de Dios? ¿Y este era un siervo de Dios? Entonces, acá hay una enseñanza, como lo ha dicho el hermano Daniel. Ya, entonces, acá vemos, hermano, mire, de un libro con 4 capítulos y cuántos mensajes se pueden sacar. Edificación, salvación, temperamento, salvación. Si hablamos de doctrina de salvación, ahí está la soterología. Si hablamos de un evento profético de Jesús, Jonás 1:17, escatología, ¿verdad? Si hablamos para la iglesia, la voluntad de Dios, eclesiología. Entonces, acá tenemos, mire, 4 capítulos. Y yo creo que, hermano, nos quedaría corto llegar a medianoche. Porque si le ponemos un título solamente de Jonás capítulo 1, podemos tener aquí varios mensajes con su pregunta de cajón, ¿no? La pregunta
de introducción. Acuérdense que una pregunta tiene que llamar la atención. La introducción tiene como propósito el gancho, o sea, captar la atención de los oyentes. Entonces, la pregunta, escribirla una y leerla 999 veces. Y a la 1000, ahí recién vamos a tener una buena pregunta. Una buena pregunta. Como dijo el hermano Víctor, y sobre la base de que salen los 40 días. Si no está en la escritura, el Pashat, ¿sí o no? No está. ¿De dónde sale? Fue el mensaje directo de Dios. El mensaje directo que Dios le puso o en su boca o en su corazón. Pero ya llevaba el mensaje, pero primero ya había arreglado cuentas con Dios. No sé si quería decir, hermano Víctor, disculpa, te interrumpí. Sí, pastor. Bueno, yo quería acotar, eh, para mí el versículo clave es el versículo 2, versículo 9, ¿no? La frase que Perdón, dice, 2:9. sí, la frase que dice, la salvación es de Jehová. Para mí se trata de eso todo el libro, ya que nos damos cuenta que Dios quiere salvar a Nínive de su pecado, de la destrucción. ¿Cómo lo hace? Mediante la predicación de su palabra, en este caso de su siervo, Jonás. Y la salvación viene por el oír la palabra de Dios, por creerla y por arrepentirse. Entonces, ahí encaja ese versículo, que la salvación es de Jehová. Dios va a salvar a quien sea, cualquier pecador, pero que escuche, oya y se arrepienta. Para mí eso sería la joya del versículo, perdón, el libro de Jonás. Gracias. Gracias, varón. Acá está el Sod, ya compartió, ¿no? Y lo que, como bien lo dijo, acotar a lo que mencionó su hermano Daniel, pues no, es sobre Cristo y sobre Cristo. Entonces, aquí se le puede dar este énfasis de la soterología, ¿no? Lo que es la salvación, que esa bendita salvación que ofrece Cristo es una salvación eterna, es una salvación para todo ser humano. ¿Qué impide que Abimael Guzmán no se pueda recibir a Cristo? ¿Habrá algún impedimento? ¿Qué impide que el más grande de todos los brujos o curanderos o chamanes del Perú pueda recibir a Cristo? ¿Qué impide que el congresista Belaúnde o Carlos Bruce pueda mañana ser un predicador del Evangelio? ¿Habrá un impedimento? La salvación es para todo ser humano. Este general Noriega, que fue un dictador panameño, allá en la cárcel de máxima seguridad, porque le dieron cadena perpetua, de milagro que no fue la cámara de gas ni la silla eléctrica. ¿Sabe por qué? Porque recibió a Cristo allí, en ese centro de reclusión de máxima seguridad. Allí ingresaban para morir. Los peores, los que eran sentenciados, llegaban ahí o por cámara de gas o a la silla eléctrica, una de dos. Y el ex general Noriega comenzó a testificarles, a predicar el evangelio, imagínense. Y él decía, yo tengo sangre en mis manos, yo mandé a matar a mucha gente, pobre, rica. Yo tengo sangre en mis manos, soy un gran pecador que recibió un gran y verdadero perdón. Uf, un testimonio que tiene, hermano. Entonces, ahí está bien lo que dicen ustedes sobre la salvación, en cuanto a la salvación, pero también aquí podemos sacar temas para la iglesia, la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Qué implica? Ahí está la hermana Raquel. La desobediencia al llamado de Dios, uno, o al negarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama ese pecado que el cristiano comete? El cristiano, ojo, no el incrédulo. El no hacer la voluntad de Dios, sabiéndola cuál es. ¿Es apagar o contristar al Espíritu Santo? Yo sé la voluntad de Dios, pero no quiero hacerla. La sé, Dios me ha hablado, ¿ah? Pero no quiero hacerlo. ¿Contristo o estoy apagando al Espíritu Santo? Vaya pensándolo. Hermanos, concluyo. De acá a 2 semanas ustedes van a preparar un mensaje de Jonás. 15 minutos. 15 minutos. ¿Ya? Miren, tenemos 4 capítulos. Ya, ustedes tienen toda la libertad para ir comenzando a desarrollar
su mensaje y tienen también ya su guía, estas guías que hemos últimamente subido, donde dice el título, la pregunta, el tipo de introducción, el desarrollo, ilustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan anotándolo, hermano, para que pidiéndole a Dios la dirección, ustedes ya vayan desarrollando ese mensaje que va a tener el carácter de un examen parcial. Entonces, hermano, de acá todavía 2 semanas más. Estamos hablando para junio, 20 de junio aproximadamente. Entonces, prepárense lo mejor que podamos. Así, hoy día hemos hecho ya algunos sondeos, ¿verdad? Pero imagínense, ¿qué tal si nos ponemos ahí una hora, otra hora? Y ojo, el contexto histórico, el contexto social, la etimología. No hemos hablado del nombre de Jonás. ¿Qué significado tiene el nombre de Jonás? ¿Qué significado tiene el nombre de Nínive? Esas son perlitas que nos van a ayudar a darle color al mensaje. Con esa ilustración, con la división o los puntos que van a tener, hermanos, ahí vamos a comenzar a ver. ¿Ok? Pastor, una pregunta, Dígame usted. ¿de cuántos versículos ya vemos nosotros? ¿Qué capítulo, qué versículo? Claro, qué capítulo, qué versículos, la porción de Jonás que ustedes van a leer, un versículo, 3 versículos, 5 versículos, ya dependerá de usted, o si lo hacen intercalado, capítulo 1, 2, no sé, eso ustedes tienen que ir ya definiendo, van viendo con la dirección de Dios sobre la temática y las divisiones, los puntos, para que puedan ir empezando. Yo les voy a dar una guía, una lectura, está en uno de los materiales. Y no mencioné, ¿verdad? El libro que les he mandado, hermanos, permítanme un segundito, por favor. A ver cuál es. Ahí está, acá. Ya, ok. Tengo un minuto. Ya, miren, hermanos, rapidito. Al minuto, por favor, pásenme la voz. Este librito último que les he mandado tiene más de 223 páginas, ¿no? Poquito nomás, hermano. Tienen un poquito de insomnio, les recomiendo ir a hermenéutica. Miren, acá está hablando sobre lo que les mencioné, lo léxico, lo histórico, lo teológico. Este capítulo es interesante, hermanos. Los símiles, las metáforas, los proverbios, las parábolas y alegorías con mayor propiedad en el capítulo 6. Ahí les puede ayudar, ¿ya? Les puede ayudar. Inclusive ya habla acá del tipo alegórico con la literatura escatológica, Apocalipsis. ¿Sí? ¿Ok? Cualquier consulta, por favor, hermanos, me lo hacen llegar. Y en el Señor trataremos de poderles servir de la mejor forma o responderles de la manera más adecuada. Y si no, pues oraremos para poder darles también la respuesta adecuada. ¿Ok? Háganme recordar mañana, por favor, para bajar el video y ponerlo en la cuenta en YouTube para que lo puedan ver también. ¿Ok? Bueno, hermanos, ¿podemos poner el micro para despedirnos? Nos saludamos. Un gusto de verlos. Gracias, Dios les Ana bendiga. Roquel, hermano Julio, hermano Víctor, Daniel. Dios los Pastor, bendiga. gracias. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiga, chao, hermanos. Buenas noches.